Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Como siempre le digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por su tiempo y paz y tranquilidad para ustedes. Hoy vamos a hacer una nueva serie de videos que están, me parece a mí, muy interesante el video. Vamos a hablar de los 4 miedos a los cuales realmente debes temer en la ansiedad. Yo seleccioné 4 de los más comunes que se ven, pero hay para poner 6, 7, 8 miedos, pero evidentemente iba a quedar kilométrico esto. Entonces yo preferí hacer una selección de los 4 principales miedos a los cuales realmente debemos temer en la ansiedad. En la ansiedad, como ustedes bien saben, realmente el pensamiento está un poco descontrolado. Cuando está descontrolado aparecen pensamientos continuos, no solamente en cantidad, sino también en calidad del pensamiento. Y muchas veces ese pensamiento parece o da la sensación de un poco descontrolado, que parece ser muy caótico, muy al azar, muy como podríamos llamarle muy libre o muy natural, por llamarlo de alguna forma, como que es muy continuo y muy diverso. Realmente no es ni tan libre ni tan diverso. Si uno empieza a analizar, y un ejercicio interesante que lo pueden hacer es clasifiquen los pensamientos que le van apareciendo. Vayan clasificándolos en grupos. Y ustedes, a la medida que van clasificando esos pensamientos, van viendo de que el pensamiento no es tan diverso. Ahí se puede seleccionar esos pensamientos y se pueden agrupar. Entonces no son tantos en cuanto a diversidad, puede ser en cuanto a cantidad. En cuanto a diversidad, realmente no son tan diversos, tan variados. Y muchas veces cuando uno no sabe de esto y piensa que son muy variados los pensamientos, lo primero que a uno se le ocurre, piensa, es qué cantidad de pensamientos que tengo, muy continuos y muy diversos. Ahora, realmente esos pensamientos muchas veces producen diferentes tipos de miedo. Te van produciendo esos pensamientos diferentes tipos de miedo. Porque justamente el pensamiento está desvainado, desvariado. Entonces produce en forma continua pensamientos, que esos pensamientos después por el tálamo y el hipotálamo empiezan a procesar neurotransmisores, se transmiten por todo el sistema nervioso central, terminan en las glándulas y las glándulas producen los productos, las sustancias necesarias para producir todo el estado de ansiedad, de estrés. Y eso evidentemente lo que hace es retroalimenta el pensamiento. Ahora, muchas veces en este conjunto de miedos que van apareciendo y temores, realmente muchos de ellos no existen realmente. No son reales. Es tu propia mente que crea ese miedo. Y muchas veces tú te lo crees, esos miedos.
Me acuerdo de una persona que me comentó que tenía miedo que lo secuestraran. Y como siempre digo, pensé, bueno, capaz que es algún político que yo no conozco, algún empresario, y no era nada de eso. No era ni político ni empresario. Y realmente él en su mente se creaba ese miedo. Tal vez no lo externalizaba, pero no significa que no lo creara. Entonces, muchas veces tu cerebro procesa, produce pensamientos que producen miedo. Y muchas veces en forma continua. Frente a eso, yo usualmente lo que digo es, ten mucho cuidado, que es lo que tú estás pensando, porque esos pensamientos producen miedos. Pero hay ciertos miedos que sí tenemos que prestarle atención. Tenemos que tener mucho cuidado con estos 4 miedos que les voy a andar comentando. Que esos sí realmente hay que preocuparse. Los otros tal vez no tanto, pero estos 4 hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el primer miedo? El primer miedo que produce es el suicidio. Cuando tu cerebro empieza a pensar cosas desordenadas, te empieza a producir miedos, uno de los miedos que puede aparecer es el suicidio. Y a ese hay que tenerle mucho cuidado, porque estás hablando de un paso que no podés volver atrás. Entonces, cuando te aparecen esos pensamientos, hay que prestar mucha atención, mucho ojo a ese pensamiento, a esos pensamientos de suicidio. Porque capaz que con otros miedos puede haber una vuelta atrás, un ir hacia atrás. Ahora, con el suicidio no hay vuelta atrás. Entonces, cuando aparecen esos pensamientos, pon mucha atención, pon mucho cuidado. Y en este caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, aparece ese pensamiento de suicidio. Bueno, la cosa está, como usualmente se dice, on fire. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y ahí lo que tenés que hacer es, bueno, ¿por qué estos pensamientos? ¿Por qué este suicidio? ¿Por qué? No encuentro la solución, no puedo solucionar este problema, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, me siento atascado, me siento inmovilizado, me siento incapaz de lograr esto. Bueno, muy bien. Es bueno tener detalles de todo eso. ¿Por qué? Porque no puedo esto, porque no puedo aquello, porque esto otro, o por esto otro también. Hay que anotarlo, es bueno anotarlo, escribir, ver por dónde viene ese miedo. Y evidentemente cuando te aparecen esas ideas de suicidio, siempre es bueno saber por qué, a qué hace referencia esas ideas de suicidio. Vuelvo a decir, porque no puede ser esto, por no puede ser esto otro, por ejemplo, no es que las personas en todos los casos va a ser así. No te quiero decir por qué aparece. Si es por esto otro, bueno, anotarlos y ver. Y ver la forma de darle la vuelta a eso. Verle la forma de darle vuelta a eso. Buscar ayuda profesional también es importante cuando uno tiene esos pensamientos. Ahora, si me aparece ese pensamiento y empiezo a indagarme por qué estos pensamientos de suicidio, y tú ves que no hay una solución, no hay una explicación, no es por esto, no es por aquello, ni por esto otro, ni por esto otro tampoco. Bueno, mucho cuidado, mucho cuidado, porque eso ahí te está dando la pauta de que el pensamiento enloquecido te tira ideas muy duras, como es el tema del suicidio.
Puede ser, como te comentaba recién, que a lo mejor el tema de suicidio sea por la incapacidad de no poder esto, no poder aquello, y bueno, tratemos de solucionar esto y aquello que no podemos, tratemos de darle la vuelta. No podemos, no hay problema, busquemos ayuda profesional, para eso están. Psiquiatras, psicólogos, están para eso, estamos para eso. Para todas las personas que somos referentes en salud mental, estamos para eso, para ayudar. Ahora, aparece el pensamiento de suicidio, empiezas a indagar, bueno, ¿por qué me apareció este miedo? El miedo al suicidio, la idea de suicidio, de suicidarse. ¿Por qué? Bueno, no aparece nada. Bueno, entonces significa de que la cabeza está muy descontrolada. Entonces hay que bajar revoluciones porque estamos muy alterados. En mi canal de YouTube, Empoderarnos, puedes encontrar técnicas a toma de tierra y el arco energético que van a bajarte esos pensamientos. Todos los pensamientos te van a bajar, pero más esos, ¿no? También te van a ayudar en estos pensamientos. Entonces, mucho cuidado cuando tú tengas estos pensamientos de suicidio, porque lo natural no es suicidarse. Lo natural es vivir, expandirse y progresar en todos los ámbitos de la vida. Ahora, si tu cabeza te está dando esas ideas de suicidio, bueno, vemos a qué hacer referencia. Tratemos de modificarlo. No podemos, pidamos ayuda. Aparecen esos pensamientos, buscamos a ver cuáles pueden ser los problemas. No los encontramos, la cabeza está más descontrolada de lo común, más fuera de lugar. Entonces, tratemos también de aplacar esos pensamientos. Pero siempre cuando te aparezcan las ideas, si aparecen, esperemos que no, pero si aparecen las ideas de suicidio, este ojo y este ojo, dos ojos, mucho cuidado, porque ahí vamos por el mal camino, vamos por el mal camino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso lo puse primero de la lista, hay que tener mucho cuidado, porque vuelvo a decir, es una situación que no hay una vuelta atrás. Y si vos te guías por algo que no tiene un raciocinio, que no tiene una realidad, que no tiene un sustrato verdadero, es que entonces estás casi medio que flotando. Tu cabeza está medio como que flotando en el espacio. Entonces no tenemos que estar flotando con la cabeza. La cabeza tiene que estar asentada en la realidad, nuestras bases, ¿no? Y si pensamos, y seguimos, y estamos todo el día tucu con esos pensamientos, ayuda, ¿no? Son buenas las técnicas, pero si no podemos con las técnicas, busquemos ayuda. Por eso es importante, ¿no? Bueno, así que el primero es el suicidio, el más importante, ¿no? Segundo miedo. Miedo al que dirán. Porque hay que tener cuidado o preocuparnos por el tema al que dirán. El miedo al que dirán es un miedo que muchas veces aparece en las personas con ansiedad, pero también existe en las personas que no tienen ansiedad. Vamos a ser sinceros. Pero enmarquemos dentro de lo que es la ansiedad, porque estamos hablando de este tema, ¿no? En los miedos, en este miedo en particular, el miedo al que dirán, es un miedo que está muy arraigado en el ser humano. Básicamente porque somos y hasta algún punto vamos a ser siempre personas que estamos en manadas. Nos formamos juntos, crecemos juntos y vamos a morir en conjunto. Porque esa es nuestra naturaleza. Porque si uno percibe realmente la realidad tal cual es, eso pasa en todos los sustratos de los animales, incluido el ser humano, que es un animal, es el animal humano. Pero no somos separados de la naturaleza, somos parte de la naturaleza.
Y todos los animales, en general, viven en manadas. Se desarrollan en manadas, mueren en manadas. Tal vez un poco nosotros, los humanos, por tener desarrollado el neocórtex, toda esta parte frontal, que trabaja con la idea de la racionalidad, nos separamos un poquito y dejamos de ser tan guiados por el tema de los impulsos, los instintos, y basamos, o la idea sería mejor trabajar con esto, con la parte racional. Ahora no somos, vuelvo a decir, no somos separados de lo que realmente somos, somos animales. Entonces nos importa qué es lo que piensa, lo que dice nuestra manada sobre nosotros, que en cierto aspecto no está mal. En cierto aspecto no está mal. Ahora, si estamos continuamente buscando aprobaciones de nuestro grupo más cercano, papá, mamá, el hermano, el vecino, el cura, el novio, la novia, el compañero, el grupo, bueno, es algo a preocuparse, porque lo que nos está diciendo es que tenemos falta de carácter, falta de seguridad sobre nosotros mismos. Y cuando hablamos de falta de seguridad de nosotros mismos, lo que básicamente estamos hablando es que nos falta, dicho en términos de análisis bioenergético, nos falta soporte, nos falta piernas, nos falta pies para sustentarnos en nuestra realidad. Entonces pasamos de vivir nuestra realidad a escuchar y tratar de guiar nuestra vida en relación a lo que dice papá, mamá, el grupo, el vecino, el cura, el grupo, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, etc. Ahora, la vida es tuya. Y no venimos acá a conformar lo que dice papá, mamá, mi hermano, el grupo, el cura o el compañero de trabajo. Vivimos a vivir nuestra vida. Por algo estamos acá, por algo tenemos racionalidad. Entonces, lo que tenemos que realmente hacer es, si no molestamos a nadie, si no estamos embromando a nadie, si no estamos complicando grupalmente las cosas, bueno, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Me he visto de tal forma, me arreglo de tal otra, hago esto o hago aquello. ¿Para qué? Para llegar a mis objetivos de vida, sean cuales fueren. Vuelvo a decir, si no molesto a otra persona, si estoy molestando a otra persona con mi actitud, con mi forma de ser, o a muchas personas, entonces puede estar invadiendo su espacio, su lugar. Y ahí hay que cuidar. Evidentemente entonces estoy violentando a otra persona en su libre albedrío, en su libre capacidad de hacer lo que quiera. Y ahí hay que tener mucho cuidado, mejor retroceder. Pero si no es el caso, si no estoy molestando a la otra persona, si no estoy complicando a la otra persona, bienvenido y adelante. Porque todo eso que tú quieras hacer, sea lo que fuere, sin molestar a otra persona, sin molestar a otras personas, y está dentro de tu capacidad, dale con todo, dale para adelante. Eso te va a dar seguridad en vos, en lo que tú crees, en lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas desarrollar. Entonces, adelante con fe. Puede ser que a lo mejor eso que uno cree, puede ser que termine en un error, puede ser que termine en una idea que no llega a ningún lado. Bueno, no lo veas como un error, míramelo como un aprendizaje, como lo que realmente es. Yo pensaba esto, probé de hacerlo, no llegué. Bueno, capaz que no sea mi camino, capaz que no lo pueda hacer, capaz que tenga que mejorarlo, capaz que tenga que revertirlo y pueda seguir adelante.
Pero lo importante es, si lo logro, si lo conquisto, llego a eso, perfecto. Si no lo puedo llegar a eso, bueno, sacamos el aprendizaje correspondiente. Y eso, en la medida que tú vas haciendo en forma escalonada, te va dando seguridad sobre ti mismo, te va a dar piernas y pies para plantearte en tu realidad, para estar seguro en tu realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el miedo al que dirán. Como muchas veces en la ansiedad no tenemos las suficientes piernas y pies para estar plantando nuestra realidad, vivimos basados en la cabeza, en lo que nos dice nuestra cabeza, que muchas veces está desvainada, desviada, sobrepotenciada y nos dice cosas fuera de lo común. Entonces muchas veces lo que nos hace es dudar de todo y dudar de nosotros mismos. Y entonces frente a eso lo que tenemos que hacer es lo contrario, empezar a tener más seguridad en nosotros. Seguridad en lo que yo siento, en lo que percibo, en lo que recibo, en lo que siento de mí mismo, en mi seguridad interna. Y eso, como todo en la vida, hay que acrecentarlo. En estos casos, ¿no? Hay que acrecentarlo, hay que darle seguridad, más confianza en vos. ¿Y cómo hago para dar ese primer paso de seguridad, de confianza, de lo que yo sé que quiero y lo puedo lograr? Bueno, primero sintiendo. Cierro los ojos, tomo conciencia, voy hacia mis adentros, veo cuáles son mis seguridades internas, trato de buscarlas si no las tengo a primera vista, las percibo y trabajo con eso. En mi cuerpo, que es mi primera seguridad instintiva. Primero somos cuerpo. Entonces tenemos que buscar esa seguridad que tenemos por ser cuerpo, de nuestras sensaciones, de nuestras percepciones, y a partir de eso, de esas seguridades, ir hacia adelante, proyectando hacia adelante lo que podemos hacer. Y si resulta que defraudamos a papá, mamá, el hermano, el compañero del trabajo, el cura de la iglesia, pónganle el nombre que quieran, pero es por mi beneficio, háganlo con ganas y con mucho gusto. No le den bolilla a las personas cuando les planteen cosas que les sirve a los otros, pero no te sirve a vos. Tú seguro sobre ti mismo, seguro de lo que tú quieres hacer, seguro, confiado en lo que vas a hacer, vamos para adelante. Y si le erramos al bizcochazo, bueno, bárbaro, sacamos el aprendizaje que corresponda. No significa que no hay que escuchar a todas las personas, significa que hay que escuchar y analizar. Muchas veces ese analizar significa el darnos cuenta de que, mira, a esa persona le sirve que yo haga esto o haga el otro. Entonces él va a tratar de mantenerme para que yo siga haciendo esto o aquello, no que yo crezca. Entonces, bueno, tenemos que apuntar a nuestra seguridad, a nuestra confianza y tirarnos hacia adelante, proyectarnos hacia adelante. Vuelvo a repetir, sin molestar a otras personas, sin invadir su espacio, sin invadir su libertad, su libre albedrío, como tampoco tú te permitas que invadan tu libre albedrío. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado también con el miedo al que dirán. El miedo al que dirán muchas veces trabaja en la idea del control, controlar mi actitud, controlar mi conducta, controlar lo que yo pienso muchas veces. Y eso no tiene que ser un problema. Tenemos que tener toda la libertad para pensar, desear y hacer lo que uno quiere hacer en esta vida. Vuelvo a decir, alguien se puede ofender, alguien se puede lastimar, alguien se puede sentir herido. Bueno, si es para vos, si funciona para vos, si esto es algo importante para vos, bueno, mejor dejar a la persona atrás, tirarte hacia adelante, lograr tus objetivos, alcanzar tus objetivos, y que la otra persona, lamentablemente, tal vez no lo comprenda, pero para vos es importante, así que adelante. Y si lo logramos, bien, bien ahí, nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza en nosotros mismos.
es importante. Toma mucho contacto con eso, con la seguridad, con los logros que tú hayas podido conseguir. Ahora, ¿lograste? ¿No pudiste llegar a eso? Bueno, ve a ver cuáles fueron los errores. ¿Fueron esto? ¿Fueron aquello? ¿Esto otro? ¿O lo otro? Perfecto. Veamos y volvamos nuevamente a ver si lo podemos lograr. Pero llegamos, no lo pudimos lograr, no hay nada que verificar, controlar o chequear. Perfecto. Tomamos ese aprendizaje. Busqué por acá, pero por acá no. Perfecto. No llegamos al objetivo, pero sí conseguimos seguridad. Logramos conseguir un aprendizaje. Por acá este camino a mí no me sirve o no me lleva o no es el momento adecuado. Capaz, ¿por qué no? Entonces tenemos que salir del miedo al que dirán. El miedo al que dirán es un tema de control. Y los seres humanos estamos acá para ser controlados. Estamos para desarrollar nuestras capacidades, desarrollar nuestras potencialidades, lograr nuestros objetivos en este plano. Así que la segunda, ten cuidado cuando aparezca el miedo al que dirán. Cuando aparezca el miedo al que dirán, ahí abrí los ojitos. El segundo, vamos al tercero. Puede aparecer muchas veces el miedo al ataque de pánico. Muchas veces las personas cuando tienen ansiedad, que es un cierto nivel de estrés, básicamente es eso, y pasa ese nivel de estrés, aumenta el nivel de estrés, pasa de la ansiedad hacia el ataque de pánico, es un nivel más grande. Y empezamos a vivir con ese miedo de que me va a venir el ataque de pánico. Nuevamente, hay que tener mucho cuidado. Es a tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque básicamente, cuando aparece el miedo y aparecen los pensamientos que producen el miedo del ataque de pánico, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que nosotros mismos estamos, por decir de una forma bien gráfica, para que quede bien clara la idea, le estamos echando leña al fuego. Con nuestros pensamientos, lo que hacemos es generamos el circuito de la ansiedad. Si yo creo que tengo el miedo, que me va a venir el ataque de pánico, mi cuerpo va a mandar nuevamente la señal de alarma. Y esa señal de alarma va a disparar justamente la crisis de pánico. Y eso va a reafirmar mis pensamientos de ataque de pánico. Y entramos en el juego del circuito de la ansiedad. Pienso, miedos, mando las señales a todo mi sistema neuroendocrino. Nuestro sistema neuroendocrino responde a la oración, reafirma nuestro pensamiento y lo acrecienta. Entonces vivimos continuamente circuito de la ansiedad, pensando que nos va a venir el ataque de pánico. ¿Y qué va a pasar? Te va a venir el ataque de pánico, evidentemente. ¿Por qué? Porque vos permitiste, avalaste, habilitaste a que ese circuito se cierre. Entonces siempre vivís con el miedo que me va a venir el ataque de pánico. Tal vez alguien me pueda preguntar, bueno, y Marcelo, ¿y cómo hago yo para salir de eso? ¿Cómo hago yo para vivir fuera del pensamiento que va a venir el ataque de pánico? Bárbaro. Cuando te venga ese pensamiento de que va a venir el ataque de pánico, cuando te venga esa idea continua de ataque de pánico, de que te viene la crisis de pánico, lo que tenés que hacer es todo lo contrario. No alarmarte, no aumentar más tu estrés, no habilitarte a que se produzca la ansiedad. ¿Cómo lo haces? Bueno, eso hay miles de formas. Podés meditar, correr, caminar, bicicleta, ir al parque, quedarte viendo los pájaros, el cielo azul, hermoso, el sol, tomando sol un rato, haciendo ejercicio, como yo les había comentado, el arco bioenergético, el toma de tierra, que pueden ver en mi canal de YouTube, Empoderarnos. Hay muchas formas, hay muchas formas. Con eso lo que hacemos es, vamos a bajar el nivel de ansiedad, no lo vamos a aumentar,
Porque si aumentamos el nivel de ansiedad, lo que va a producir es la crisis de pánico. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, bajar nivel de ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? Tomando cartas en el asunto. Como ya dije, caminando, corriendo, bicicleta, ver el sol, quedarse tomando ver el sol, ir al gimnasio, haciendo las técnicas, arco bioenergético, toma de tierra, o lo que sea. O sea, trabajar de alguna forma para bajar el nivel de ansiedad. Si tú no haces nada de eso, lo que va a hacer es el proceso natural, circuito de la ansiedad. Y el circuito de la ansiedad está esperando que tú no hagas nada para generar la crisis de pánico. Y después vas a reafirmar, no, sí, tenés razón, la crisis de pánico me viene cuando me viene el miedo a la crisis de pánico. Y yo sé que si me viene el miedo a la crisis de pánico, me va a venir la crisis de pánico. Entonces, reafirmás el circuito de la ansiedad. Tenés que cortarlo por algún lado. Te vienen pensamientos de que va a venir la crisis de pánico, no le creas. Desenganchate emocionalmente y hace lo contrario. Caminar, correr, lo que ya dije. Con esto lo que vamos a hacer es tratar de cortar el circuito de la ansiedad. De que los pensamientos, cortemos para que no manden la señal a través del sistema neurovegetativo, mandar la señal para que produzcan las hormonas del estrés. Con esto, con esta situación, con esta forma, lo que hacemos es cortamos el circuito de la ansiedad. Si cortamos el circuito de la ansiedad, lo que básicamente vamos a hacer es, no va a venir la crisis de pánico. No va a aparecer, no se va a presentar. ¿Por qué? Porque bajamos los niveles de ansiedad. Vamos bajando de a poco los niveles de ansiedad. ¿Y eso va a solucionar la ansiedad? No, no te va a solucionar la ansiedad, pero sí vas a vivir un poco mejor, sin tanta sintomatología. Entonces lo que tenemos que hacer justamente es bajar niveles de ansiedad. ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cortando el circuito de la ansiedad. Aparecen los pensamientos, hago una acción para evitar de que esos pensamientos produzcan las hormonas de la ansiedad, y ahí básicamente podemos revertir la situación. Entonces, lo que tenemos que hacer es mucho cuidado, no cerrar el circuito de la ansiedad para que se produzca la crisis de pánico. Siempre es bueno, cuando tú ya aparecen los primeros síntomas de ansiedad, no te estoy hablando de crisis de pánico, te digo síntomas de ansiedad, el pensamiento continuo, ya empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Para qué? Para que la cosa no escale a más. Porque muchas veces, con el pensamiento que van apareciendo, tú no tomas ninguna actitud para empezar a desarmar eso, va a ir increciendo, va a ir aumentando. Cuando aumenta, lo que va a producir puede ser la crisis de pánico, puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, pueden aparecer otras cosas. Entonces, lo importante no es conectarte y cerrar el círculo de la ansiedad, es desarmar el círculo de la ansiedad. Lo vas desarmando de a poco, justamente de esta forma, tomando cartas en el asunto. Vuelvo a repetir, caminando, corriendo, yéndome al parque, tomar contacto con el aire, el sol, los pajaritos, el sol que está brillando, con todo eso, bueno, me voy sintiendo mejor. Perfecto, esa es la idea. Tomar cartas en el asunto para ir bajando los niveles de estrés, los niveles que te van produciendo esta ansiedad. Porque todos recuerden siempre, esto es acumulativo. Yo siempre hago el mismo ejemplo, pero es muy claro. Es el vasito. Y yo cada vez aumento más a través del estrés ese vasito va a soportar, pero en algún momento se va a desbordar. Y la idea no es que justamente desborde, es que no desborde. ¿Y cómo hago yo para que esto no aumente? Bueno, lo que no tengo que hacer es un agujerito acá
para que el líquido, a la medida que va aumentando, salga por otro lado, por el agujero en este caso. ¿Cómo hago el agujero? Bueno, básicamente utilizando mi cuerpo para descargar esa energía negativa, como ya he hablado, el DOR. Descargar esa energía negativa, ese DOR. Y lo haces a través de procesos físicos. Correr, caminar, ejercicio, gimnasio, pesas, mirar el cielo azul, hacer meditación, que también es excelente. Hacer alguna técnica o conjunto de técnicas para ir bajando los niveles de ansiedad al máximo posible. Eso es fundamental. Bueno, este es el tercero. El cuarto es el miedo a los espacios abiertos. ¿Por qué hay que prestar atención cuando aparece el miedo a los espacios abiertos? Es algo muy común que aparezcan lo que se llama la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos. ¿Qué es lo que significa? Lo que justamente tenemos que hacer con estos, cuando aparezca el miedo al espacio abierto, es tomar mucho contacto con nosotros mismos. ¿Y qué es lo que realmente expresa ese miedo al espacio abierto? ¿Qué es lo que nos produce? ¿Por qué produce ese miedo en nosotros? Porque si tú ves caminando a otras personas, es porque esas otras personas no tienen miedo al espacio abierto. En cambio, a ti sí te produce miedo. Entonces, lo que hay que ver es por qué a vos te produce miedo y al otro no te produce miedo. Muchas veces está asociado ese miedo a la capacidad de expansión de la persona, a la capacidad de poder explayarse, expandirse en todos los ámbitos de la vida. ¿Y por qué produce ese miedo? Porque no tenemos la fuerza necesaria en nuestras piernas, en nuestros pies, para proyectarnos hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces lo veo en mi propio país. ¿Qué pasa en mi país, por ejemplo? Cuando se habla tanto del pasado, como tantos otros países que hablan tanto del pasado. No hablan ni del presente ni del futuro, hablan del pasado. En mi país se utiliza mucho el término futbolero, fuimos los campeones del 50. Que básicamente sí, es cierto, es real. En el 1950 fuimos campeones del mundo, en 1930 también fuimos campeones del mundo. Ahora, es imposible de que Uruguay hoy por hoy gane un mundial. ¿Por qué? Porque no tiene las potencialidades propias para proyectarse hacia adelante, para proyectarse a ganar un mundial. No quedamos tan mal en relación, pero no tenemos la capacidad. Y muchas veces, al estilo de los países, los seres humanos funcionan igual. Cuando no tenemos la capacidad de proyectarnos hacia adelante, empezamos a añorar el pasado. Qué lindo que fue cuando estaba mamá viva o papá vivo, cuando yo me sentía bien y no tenía nada de esto. Que no está mal pensar eso. El tema es quedarse en esa historia, quedarse en el tema de qué lindo fue aquel momento, me encantó y quiero seguir estando ahí. No, te estás no proyectando hacia adelante, estás viviendo en el pasado. Estás buscando un pasado que no va a volver, por más que uno quiera, y no podemos tener la posibilidad de conectarnos con el presente. Y el presente es lo que realmente vivimos. Vivimos en un eterno presente. Más allá que por temas laborales, de estudio, lo que sea, nos proyectamos hacia un futuro. El tema real es de que vivimos un eterno presente. Entonces, cuando tenemos miedo a los espacios abiertos, esa agorafobia que nos viene, que viene tan común, tenemos que ver a qué hace referencia esa agorafobia, a qué produce esa agorafobia. El miedo a agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Bueno, perfecto. ¿Y a qué te remite ese miedo? ¿A qué le tenés miedo realmente? ¿Qué te produce el espacio abierto? ¿A qué lo asociás? Porque muchas veces el ser humano, por más natural, lo que busca es la expansión, expandirse. ¿Expandirse a qué? Expandirse
a lograr mejores cosas, una mejor posición laboral, dejar de un trabajo, proyectarte en otro, o proyectarte en tu profesión, cambiar de ciudad, cambiar de país, ¿por qué no? Comprar esto, comprar aquello. Se busca expandirse el ser humano. Ahora, muchas veces esa expansión produce miedo. Y muchas veces ese miedo nos controla. Entonces tenemos que ver muchas veces que ese miedo de expansión, expandirse hacia adelante, otro país, comprar una casa, cambiar de trabajo, muchas veces nos controla a nosotros. Y lo que realmente es el miedo a expandirse, al ser humano. El ser humano, en la ansiedad lo que pasa es la contracción, se contrae. Por algo se queda en su casa como lugar seguro, que no me va a pasar nada, que es una mentira, porque si te va a pasar en tu casa como te va a pasar en un lugar abierto. Pero muchas veces la sensación es de que estoy en mi casa, estoy más seguro. ¿Y eso qué es? Es jugar lo que usualmente se dice jugar a la chique. En vez de ir hacia adelante, me quedo en un pasado. Me quedo en mi casa, me siento seguro, me siento tranquilo con papá, mamá. Y muchas veces papá y mamá son los peores torturadores. Porque dicen que sos un body, que te dejas guiar por otras cosas, que tus pensamientos están, que no le echas ganas, que no tenés fuerza. Y todo ese tipo de historias. Entonces ese lugar tan seguro, más que seguro, es un lugar de tortura, muchas veces. Entonces lo que tenés que hacer no es quedarte ahí cómodo recibiendo la paliza, es, no estoy cómodo, me voy. Me proyecto hacia adelante y me voy. ¿Qué significa me voy? Bueno, dejo casa porque no es tan segura y me voy. Me voy a un café, me voy a un parque, me voy a algún lado y ahí me siento libre, me siento tranquilo, más seguridad voy a tener, sin que te pase nada. Pero para eso tenemos que buscarla, proyectarnos hacia adelante, ir hacia adelante, dejar de pensar de que casa es el lugar tranquilo. No, no es el lugar tranquilo. Si te va a venir la ansiedad, te va a venir en casa o en un lugar abierto. Y muchas veces no es ese el tema, es cuál es el referente, cuál es el simbolizante que representa el espacio abierto. ¿Qué representa ese espacio abierto? ¿Por dónde viene tu asociación del espacio abierto? Y muchas veces, como le decía, está referenciado a expandirse, porque el ser humano tiene que expandirse, siempre se expande, debería expandirse siempre, al máximo posible. Como una flor se expande hasta un determinado punto. Bueno, tenemos que ser esa flor que se expande hasta el máximo posible. No quedarnos encerraditos, tranquilitos, seguros entre comillas, y no, es una flor tiene que expandirse al máximo posible. Si no nos expandemos y nos quedamos acá, no estamos haciendo bien las cosas, hay algo que no está funcionando bien. Y muchas veces está relacionado con algo que no necesariamente tiene que ver con la ansiedad. Puede ser que la ansiedad lo esté denunciando de alguna forma. Pero son ideas, son hipótesis. Eso es lo importante. Bueno, se nos fue un poco la mano, estamos con 43 minutos, así que eran estos cuatro miedos que hay que tener muy en cuenta. Miedo al suicidio, miedo al que dirán, miedo al ataque de pánico y miedo a los espacios abiertos. Estos 4 puntos. Bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver y escucharme. Así que bueno, un abrazo bien grande para todos ustedes, virtual evidentemente. Y, como siempre te digo, paz y seguridad para vos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.